Hola, muy buenas tardes, ¿cómo están? Son aquí el 19 de marzo de el 2020, 12 y 10 de la mañana, bueno, de la tarde. Quiero darles un saludo a todos ustedes. Vamos a, estoy aquí ajustando, ahora sí ya. Vamos a hacer esta transmisión. Íbamos a hacer transmisión anoche a raíz de los decretos que ha sacado el gobierno nacional en relación con esos temas de restricción y resulta que pues, se estaban transponiendo un decreto, luego el otro, luego las declaraciones de la alcaldesa, etcétera. Entonces decidimos esperar un rato. Ya en este momento tenemos dos decretos de orden público, un decreto que es el 418, otro decreto que es el decreto 420, que establecen unas restricciones, y, y un segundo borrador del decreto de la alcaldesa. Entonces vamos a comenzar a comentar esos dos decretos para que nosotros sepamos cómo va la cosa y tener un poco el tema del contexto. Adicionalmente, vamos a plantear algunas observaciones que nos han hecho por redes eh, y en relación con los temas laborales inicialmente. En otro live que esperamos hacer en el transcurso de la tarde, vamos a comentar las medidas económicas. En esta solamente vamos a hablar de las medidas laborales, un poco de las alternativas que existen y todo el tema de las restricciones de orden público. Eso es básicamente lo que vamos a hacer. Entonces, pues nada, mucho gusto. Juan Carlos Lancheros, Derecho Justo. Y iniciamos. Inicialmente uno pensaría que el decreto 418, que es el que dice, oiga, venga, acá el gobierno es el que tira la línea en materia de orden público y las órdenes de la alcaldía y de las gobernaciones, eh, pues digamos que quedan en un segundo plano. Aquí prevalece las del gobierno. Entonces, esto generó ayer todo un cúmulo de un choque eh, y eh, declaraciones de lado y lado, ministra, alcaldía, etcétera, etcétera, en relación con este asunto. Y pues ahorita, ¿qué es fundamentalmente lo que está ocurriendo? De acuerdo con la Constitución, la principal autoridad de orden público se llama el presidente de la República. Gústele a quien le guste, uno podrá estar de acuerdo o no, pero pues eso es lo que establece la Constitución. Y en esa medida el presidente es el que tira la línea en materia de orden público, él es el responsable. ¿Sí? Él es el jefe de la fuerza pública, en la línea de mando él está por encima de cualquier general, está por encima de cualquier policía y a partir de ahí pues hay toda una línea de mando. Y digamos que los gobiernos locales se integran a esa línea de mando a medida que va bajando. Entonces, ese es como el primer punto que es importante tener en cuenta. En esa medida, pues las instrucciones del presidente de la República prevalecen. Ahora bien, ese es el marco constitucional. ¿Qué es lo que está sucediendo? Que se han ido expediendo a lo largo de estos años normas de rango legal que le otorgan unas facultades y unas posibilidades importantes a los alcaldes. Entonces, estamos hablando del Código de Policía, estamos hablando de normas sanitarias, estamos hablando de normas que plantean distintos temas. Y pues evidentemente los alcaldes tienen o se sienten completamente autorizados para responder, para dar cumplimiento a estas normas. Y ese es básicamente el tema. Mientras tanto, el gobierno nacional, digamos, contrario a lo que uno pudiera pensar, es decir, que uno hubiera pensado que el gobierno hubiera utilizado las facultades excepcionales del estado de emergencia para expedir normas con rango de ley, en vez de expedir como el marco de orden público, lo hace a través de un decreto cuya naturaleza es, digamos, para que discutan los abogados que les gusta discutir sobre eso, porque no, digamos que son órdenes, yo diría que son decretos que establecen como órdenes ejecutivas, alguien podría decir que son como decretos autónomos, pero igual está sujeto eso a discusión. Pero el tema es que son decretos y mientras que el gobierno expide decretos, ¿vale?
existen normas con rango legal que habilitan a los alcaldes a adoptar decisiones. Entonces, pues evidentemente uno puede decir en lo fino que el gobierno tiene razón o la alcaldía tiene razón, pero el problema evidente está en que hay un cruce de competencias. Y ese cruce de competencias no es clara la definición. Entonces, independientemente del tema jurídico, yo creo que aquí la recomendación y la sugerencia es, hombre, pónganse de acuerdo. Porque yo no creo que uno pueda convertir el manejo de la crisis en relación con el coronavirus, con el COVID-19, en un conflicto de egos de una parte y de la otra. Aquí hay 50 millones de personas cuyas vidas están en las manos de los gobernantes y necesitamos un poco de grandeza por parte de nuestros gobernantes. ¿Para qué? Para que efectivamente se pongan de acuerdo y antepongan sus intereses personales y de pronto el interés de cada uno de hacer las cosas de la mejor forma posible, sobre qué, pues, o sea, antepongan todos sus egos, todo lo que hay, porque aquí hay 50 millones de formas de hacer las cosas y esa es la realidad. Todos creemos que aquí las cosas se deben hacer de una determinada manera y que busquen el interés general. Y el interés general acá es muy complejo de consensuar, fundamentalmente porque, vuelve y juega, hay 50 millones de intereses que están aquí en juego. Entonces, la sugerencia en relación con esos temas es abrir la puerta y generar mecanismos de transparencia en donde uno pueda ver que no son solamente las personas que pueden acceder a una puerta, detrás de una puerta cerrada, a hablar con un gobernante, sino que sea un ejercicio de construcción colectiva. Ejercicios de construcción colectiva que no solamente incorporan a los gremios, que son muy importantes, que los agradecemos profundamente, sino también en general a todos los ciudadanos, y que de alguna manera exista un ejercicio de legitimación de las decisiones en estos momentos de emergencia, en estos momentos de crisis. Entonces, ¿por qué lo estoy planteando? Pues porque el gobierno, por vía de decretos que no son legislativos, decretos que no son ejercidos en desarrollo de las facultades del 215, por decretos normalitos, está limitando derechos fundamentales. Y uno de los ABC que existen en el derecho constitucional es que los derechos fundamentales se limitan a través de normas con rango legal. ¿Y por qué lo estoy diciendo? Pues porque evidentemente, independientemente de que uno pueda estar de acuerdo con uno o con el otro, pues el problema que aquí tenemos es un conflicto de competencias. Y yo creo que hay que sentarse a pensar en relación con esos temas, pues para evitar estas discusiones. ¿Por qué? Porque entonces aquí, para plantearles un tema, el gobierno nacional dice que los gobiernos locales no pueden limitar la circulación por vías nacionales porque eso le pertenece, eso es de competencia de la nación, pero pues dígame, por ejemplo, en Bogotá o en general por la mayoría de municipios donde hay vías nacionales que los traspasan, pues entonces no rige ahí la prohibición o los toques de queda o efectivamente las restricciones de circulación. Entonces, cuando uno tiene esos problemas, pues uno acude a las normas que lo facultan a uno para limitar derechos. Y ese es el tema. Entonces, yo creo que el primer llamado es, hombre, nadie aquí tiene el manual de cómo manejar una crisis que puede infectar potencialmente a 50 millones de colombianos. Nadie lo tiene. Pero yo creo que sí es muy importante que si el gobierno nacional en un momento determinado o los gobiernos locales se dan cuenta que está metiendo la pata, pues puedan echar para atrás y reconocerlo y adoptar los correctivos. Ese es como el primer ejercicio. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, las panaderías. ¿Uno puede abrir una panadería? Si la panadería no tiene un servicio de domicilio, entonces no la puede abrir. O puede abrirla, pero solamente para procesar domicilios. Cosas tan sencillas como esas. ¿Y qué pasa? Que entonces, claro, claro, es que es un empresario que tiene una panadería. Pues puede ser Bimbo, pues. ¿Vale? Entonces, esa panadería puede tener 10, 20 o 30 personas detrás. Entonces, ¿se puede abrir o no se puede abrir? Y esas son las cosas que uno tiene que aclarar, ¿vale? Y tampoco uno puede estar sacando permanentemente normas para ver si un negocio se puede hacer o no. Entonces, la primera recomendación que uno desde acá, en la casa, ¿vale? Le puede hacer al gobierno es, pónganse de acuerdo, por favor, y utilicen las normas de tal manera que eviten conflictos de competencia para que los ciudadanos tengan claro qué podemos hacer. Porque ahora, la alcaldía, cualquier alcaldía de cualquier parte del país, al momento de aplicar las normas,
pues ¿a quién va a llamar? Pues va a llamar a la fuerza pública, va a llamar al ejército en su momento, ojalá que por ahora no, va a llamar a la policía. Y la policía entonces va a estar en un problema porque entonces, ¿le obedezco al alcalde o le obedezco aquí al gobierno nacional? Y pues va a estar en uno de otro lado y al final lo terminamos sacrificando a la fuerza pública que la necesitamos y bastante en estos tiempos. ¿Vale? Entonces, esa es la primera recomendación y yo les pido por favor que en lo posible ustedes me hagan comentarios, observaciones para irlas aclarando a medida que va pasando este Facebook Live y este Instagram, esa transmisión, para ver si efectivamente lo que estamos diciendo pues sirve o no sirve, si alguna cosa tiene sentido acá o no, ¿vale? Ese es como el primero. Voy a cortar un segundito, voy a saludar aquí a las personas que se han vinculado, a Patricia Rodríguez, Andrés Sosa, César Augusto, Francisco Sánchez, Carolina Varela, que está en España, Freddy Andrés Florian, por aquí a Carzoagam, G. Torres, Ingrid Rodríguez, Echaro 1070, Vic Alonso, Jenny, en fin, de verdad, todas las personas, muchísimas gracias por su presencia y estar acá. Entonces, ese es el primer tema que quería comentarles y efectivamente hay unas limitaciones a la circulación. El gobierno nacional, a través del decreto 418, lo que está haciendo es generar un marco y está diciendo, venga, mis instrucciones prevalecen sobre las instrucciones de los gobernadores y los alcaldes. ¿Yo creo que en eso se equivoca el gobierno? No, yo creo que en eso acierta efectivamente el gobierno. Creo que ahí está claro. ¿En dónde creo que se equivocó? Pues que tenía que haber dicho eso con una norma con rango legal. ¿Para qué? Para que esa norma fuera norma especial, suspendiera o derogara o, en fin, aplazara las otras normas legales que les entregan competencia a los alcaldes y a partir de ahí tener la cosa organizada. Ese es como el primer ejercicio. El segundo, pues que ya dentro de ese marco el gobierno nacional dijo, los gobiernos locales no pueden hacer ciertas cosas. Entonces, por ejemplo, no pueden limitar la circulación por vías nacionales, es decir, no pueden asumir competencias del orden nacional que pues ordinariamente no tienen. Tengo acá el decreto 418, ustedes me perdonarán que no mire a la cámara aquí permanentemente, pero pues entiendo que están acá. Y en desarrollo de ese decreto 418, el gobierno nacional expide un decreto que es el 420, y entonces, por ejemplo, prohíbe el consumo de bebidas embriagantes y reuniones y aglomeraciones. Efectivamente, ya dice, mire, reuniones de más de 50 personas están prohibidas, pero ojo porque uno de los temas aquí que resulta preocupante y por eso el tema que se a través de un decreto es que el gobierno nacional dice que esta limitación va desde el día 19 de marzo, hoy a las 6 de la tarde, hasta el día 30 de mayo. Estamos hablando de marzo, abril, mayo, o sea, 2 meses y 15 días para esta limitación de reuniones de más de 50 personas. Entonces, ese es como el primer punto. Lo mismo el consumo en espacios abiertos y en establecimientos de crédito, de comercio, de bebidas embriagantes. Segundo tema. Lo cual no significa que la venta de estas bebidas esté prohibida. Tercero, a mí me parece muy preocupante que el gobierno nacional señale que hay toque de queda para niños y niñas y adolescentes. Ya les voy a decir por qué. Porque dice que ese toque de queda va hasta el día 20 de abril. Es decir, por ahora va un mes en el cual los niños no pueden salir. ¿Por qué lo estoy planteando? Pues porque de alguna manera en algunos borradores que se están filtrando se permite la salida de los dueños de las mascotas con sus mascotas para pues, que ellas hagan sus necesidades. Entonces resulta muy interesante que permitamos que las mascotas salgan, así sea 20 minutos, que creo que son los proyectos que están planteándose, y que los niños no puedan salir por lo menos a estirar las piernas y a ver un poco de verde. Ese es un tema. Si el tema es tener guardados a los niños durante un mes, que se haga esto por medio de un decreto ordinario, a mí me parece supremamente excesivo, ¿vale? Pero pues esas son un poco las reglas en las que estamos acá. Ese por una parte. Y digamos, Ronaldo, me estaba preguntando usted que si hubo un error en la forma del decreto más que en su contenido. Yo creo que hubo un error acá en el tema de forma.
claramente, porque eso va a generar un choque de trenes entre las distintas administraciones locales, departamentales la administración nacional. Pero pues ese error de forma pues termina siendo un error de fondo, pues porque al fin y al cabo la policía no sabe a quién obedecerle en estos casos. Y pues ustedes se imaginarán. En desarrollo de este decreto 420, el gobierno nacional lo que hace es decir, venga, ¿qué cosas no pueden hacer los alcaldes? Entonces, primero, no pueden impedir el transporte de terrestre automotor de pasajeros, es decir, lo que se conocen como las flotas o los buses intermunicipales, tienen el derecho a transitar por los distintos departamentos y por los distintos municipios. Y los alcaldes no pueden impedir ese derecho. Con lo cual, pues esto va a ser muy interesante, por lo menos en el simulacro que se va a hacer aquí en Bogotá. Pero luego vamos avanzando un poco más. Segundo, no puede establecer restricciones de tránsito en vías de orden nacional, ya lo estábamos diciendo. O, bueno, tercero, que si se suspenden locales, establecimientos y locales comerciales, esta suspensión no puede comprender establecimientos y locales de minoristas de alimentación, bebidas, productos y bienes de primera necesidad. Es decir, que los pequeños comerciantes también van a poder vender. Pero, digamos, aquí hay otro tema que les voy a comentar. Lo mismo productos médicos, ópticas, productos ortopédicos, productos de aseo e higiene, alimentos y medicinas para mascotas. Es decir, digamos, como todo lo de salud y todo lo de alimentos se sostiene, estos comercios pueden abrir. ¿Vale? Ahora, cierre público de establecimientos, el gobierno nacional dice, pues se cierran todos los establecimientos públicos y locales comerciales gastronómicos. Pero ojo, esos cierres, o sea, digamos, las panaderías de barrio, todo eso, digamos, en principio están cerradas, salvo que ellos habiliten a través de plataformas de comercio electrónico y o entrega a domicilio pues sus productos. Lo mismo, los restaurantes ubicados en los hoteles también pueden atender a la gente que está en los hoteles. Entonces, aquí evidentemente pues hay un dilema y es, pues efectivamente las panaderías, en general estos locales pequeños podrían atender desde los locales, pero la forma de comercialización no es persona a persona, sino efectivamente a través de domicilios, ¿vale? No pueden impedir el funcionamiento de infraestructura crítica estratégica para la nación. Entonces, estamos hablando de energía, estamos hablando de acueductos, ¿vale? No pueden interferir, telefonía móvil celular, etcétera, etcétera. Prestación de servicios de vigilancia, ¿vale? Clarísimo. Y toda la parte técnica, es decir, todos los técnicos estas personas de Claro, esas personas de Movistar que hacen el mantenimiento de las redes, pues eso tiene que estar al día y se pueden mover. ¿Esto qué supone? Supone que si esos establecimientos de comercio están abiertos, todo lo que tenga que ver con primera necesidad, pues las personas que trabajen en esos establecimientos se van a tener que poder mover. Y en la medida en que este es un decreto del orden nacional, los gobiernos locales no pueden impedir la movilización de esas personas. Ahora, ¿qué es lo que pasa si se inobservan estas medidas? Pues aquí el gobierno nacional queda un poco, digamos, como que falta desarrollo. Lo que está diciendo es que los alcaldes y los gobernadores que omitan el cumplimiento de estas órdenes del gobierno nacional, pues están sujetos a las sanciones a que haya lugar. ¿Cuáles son las sanciones que haya lugar? Pues hay que buscarlas muy bien en el Código Disciplinario, porque estamos hablando de mandatarios locales, ¿vale? Estamos hablando de mandatarios elegidos de manera popular y eso significa, pues, que las sanciones tendrán que llevarse a la Procuraduría General de la Nación, pero pues, el gobierno nacional en principio no puede imponer ningún tipo de decisión o de sanción acá. Y ese evidentemente es otro de los problemas que tiene este decreto, porque al ser un decreto, pues evidentemente no puede violar eso que los abogados llamamos aquí principio de legalidad, es decir, que las sanciones tienen que estar claramente contempladas en la ley, así como el procedimiento. Entonces, como se eligió la vía del decreto, pues aquí tenemos unas debilidades claras. Entonces, eso es un poco lo que hay. No sé si hasta el momento hay preguntas. Voy a cerrar aquí la pantalla para poder ver de pronto algunos comentarios que hayan podido darse en Facebook mientras tanto, y lo mismo en Instagram. Por favor, si tienen comentarios, háganlos, y si tienen preguntas, con todo gusto, pues estoy aquí para responder. Me están preguntando aquí que si con el toque de queda no tengo derecho a movilidad entre ciudades.
Pues Breiner, el tema aquí es que lo que dice el decreto es que esa movilidad no se puede restringir, porque esa movilidad pertenece fundamentalmente o es competencia de la nación y los alcaldes no pueden suprimirla. Con lo cual, si usted va a ir, qué sé yo, a un centro de transportes o se va a poder, va a buscar irse de esta ciudad para otra, en principio tiene todo el derecho de hacerlo y pues ninguna autoridad se lo va a poder impedir. ¿Por qué? Pues porque este decreto lo ampara. ¿Vale? Entonces, este decreto, digamos que es malo. No, no es malo. Creo que el decreto en términos generales tiene aciertos, eh, bastantes, pero en algunos temas, pues me parece excesivo que lo haga por medio de un decreto, no de una norma con rango legal. ¿Y por qué es importante esto? Porque es que las normas con rango legal expedidas en desarrollo de un estado de emergencia como el que estamos, va al control de la Corte Constitucional. Estos decretos, el 18, el 418, el 420, no van a control automático de la Corte Constitucional y se van al Consejo de Estado. El Consejo de Estado está cerrado, el Consejo de Estado, pues bueno, no es que esté cerrado, está funcionando un poco in house, pero pues no va a pronunciarse de manera automática, requiere que alguien demande, esto no tiene un control automático de constitucionalidad y pues ahí vamos, o sea, con lo cual ustedes ya están viendo esto para dónde va. Ese es como el primer tema que les quería comentar. En relación, a ver, me está preguntando acá Lucas, hola Lucas, ¿cómo está? Háganle por favor, a ver les voy a contar una cosa que usualmente no cuento. Instagram va a suprimir los likes. Entonces todo el mundo persigue likes, pero Instagram los va a eliminar. Y entonces es muy importante que ustedes comenten, porque eso hace que estas transmisiones, de alguna manera, el algoritmo de Instagram los valore y lleguen a muchas más personas, ¿vale? Entonces, si pueden comentar o pueden compartir este video, sería súper, porque podemos llegar a muchísimas más personas, ¿vale? Entonces, muchísimas gracias. Me está preguntando Lucas, muchas gracias, Lucas, ¿por qué el presidente se pasó por la faja del toque de queda de los alcaldes? ¿Protagonismo? Pues no estoy tan seguro que sea un tema de protagonismo. Iniciamos la transmisión diciendo que acá hay 50 millones de formas de ver cómo se puede administrar la crisis, pero pues la Constitución tiene resuelta eso y lo que hace es que le otorga al presidente el mando. Él es el jefe de la fuerza pública, es la principal autoridad y en la línea de mando él está de primero. Y los alcaldes y gobernadores se van integrando paulatinamente de acuerdo con su jurisdicción. Entonces, él lo que está diciendo es, se puede el toque de queda, pero con unas limitaciones que son la que le está dando para que efectivamente las reglas sean relativamente homogéneas. En este momento es importante, Lucas, que se tenga claro que el gobierno nacional no está prohibiendo este toque de queda de la alcaldesa, ni está prohibiendo este ejercicio de simulación que se va a hacer. Simplemente está estableciendo unas reglas. Entonces, leído el decreto 418 de manera, leído el decreto 418 de manera, digamos, sin ideología ni nada, eso es lo que dice el 418, eso es lo que dice el 420, ¿vale? Es decir, está estableciendo unos límites dentro de los cuales los gobernadores y los alcaldes pueden actuar. Yo creo que ahí no habría problema. No sé si, Lucas, le quedó claro, pero el decreto no prohíbe, no impide el toque de queda, digamos, que los alcaldes lo puedan establecer. Voy a mirar, voy a leer en relación con ese tema lo que dice el decreto 420. Aquí lo tengo. Y entonces dice lo siguiente. Eh, dice toque de queda. De hecho, dice, los alcaldes podrán, en el marco de sus competencias constitucionales y legales, ordenarle toque de queda de niños, niñas y adolescentes a partir de la expedición del decreto y hasta el 20 de abril del 2020. Está dando la instrucción, está dando la autorización. No pareciera otorgar competencia a cada los alcaldes, pero decíamos anteriormente que ya los alcaldes tienen unas competencias para ellos establecer unas medidas que se las da la ley. Este es un decreto. Entonces, ahí es donde tenemos un poquito el problema.
No prohíbe el toque de queda para adultos, pero el decreto acá no se está refiriendo específicamente a eso. O sea que efectivamente ahí tenemos dificultades de competencia. Es una pereza de esto. El gobierno lo puede haber solucionado de manera mucho más clara, pero pues no lo está haciendo. Me están preguntando que si se necesita que el decreto tenga fuerza de ley. No, acá este decreto es un decreto del gobierno, pues en este momento está vigente, pero pues tiene un problema porque hay unas leyes que facultan, leyes, no decretos, leyes que facultan al gobierno, a los alcaldes locales a adoptar estas decisiones. Me pregunta Valentina, ¿de qué manera el Estado ayudará a las personas para subsistir ya que se tienen que quedar en casa? Bueno, Valentina, vamos entonces al segundo tema. Y es el tema difícil. ¿Por qué? Porque efectivamente el gobierno le está diciendo, oiga, a la gente, o le va a decir, los gobiernos locales le van a decir a la gente que es. Y resulta que la mayoría del país tiene o ejerce, o sea, se gana la vida de manera informal. O sea, no están vinculadas laboralmente con empresas que les paguen. Y pues es una crisis complicadísima. Hace unos años, les quiero contar, hace unos años España vivió una crisis sin precedente en la que más del 50% de jóvenes estaban en el desempleo. Entonces, digamos que tal vez lo que está detrás de estos decretos es intentar pensar en lo que viene después de este pico de infección. Y es que la economía de alguna manera pueda nuevamente reintegrar a todas estas personas que van a quedar en empleo y que van a quedar en una situación muy difícil. Yo les digo que en la tarde voy a hacer un live sobre las medidas económicas, tarde o noche voy a hacer un live sobre las medidas económicas. Pero pues acá lo que es claro es que no hay una respuesta para su pregunta. Solamente las personas con mayor grado de vulnerabilidad van a recibir ayudas, que son fundamentalmente los ancianos y eventualmente los que están, los pequeños, los chicos que están en estos hogares, con algunas ayudas de alimentación. Eso es lo que hay previsto y el resto, el grueso de paquetes que se están proponiendo, que es a mí particularmente los que más me preocupa son créditos blandos, pero créditos, es decir, deuda. Y pues aquí evidentemente pues no hay subsidios. La responsabilidad de la subsistencia de la propia vida depende de uno, pero evidentemente si no se puede salir, pues hay una crisis y aquí lo que hay es una crisis pues humanitaria que nadie aquí en Colombia se planteaba hace 3 meses. Entonces, por eso le digo que día a día vamos a tener que ir tomando las medidas, ajustándolas, corrigiéndolas, porque pues aquí nadie tiene la receta en una circunstancia como esta. ¿Cuáles son nuestros espejos? Nuestro espejo no es China, claramente, porque China tiene un músculo financiero y un músculo tributario completamente distinto al nuestro. Tampoco el espejo es Italia o España, pero son un poquito más parecidos. Y entonces hay que ir viendo qué van generando. Por ahora se están planteando unas moratorias, es decir, que si usted no puede pagar la salud, los créditos, pues de alguna manera haya una moratoria y que eso no se ponga a sanciones, ¿vale? Entonces, pues me imagino que parte de las medidas estarán encaminadas a eso, pero yo prometo hacer un live específicamente sobre ese tema. Eh, en relación a lo social, me pregunta representante Luisa Funlam, eh, ¿cuáles pueden ser las afectaciones a la población? Por esta, no estoy seguro si estoy claro en su pregunta, pues las afectaciones por la crisis son todas, absolutamente todas. Hay algunas empresas, algunos sectores que pues evidentemente les está yendo bien en esta crisis, porque pues la gente está comprando, como ya saben ustedes, papel higiénico por montones, está comprando alimentos por montones, está comprando un montón de cosas. Hay empresas a las que le está yendo bien, pero las empresas que prestan servicios, las empresas que trabajan con el comercio, las empresas que prestan servicios turísticos, pues evidentemente muy complejo. Me preguntan que si las familias en acción y los jóvenes en acción se darán. Sí, se van a seguir dando. Eso es lo que el presidente de la República anunció ayer, que esas medidas se van a dar y creo que van a dar una mesada adicional para estas familias y para estos jóvenes. Pero le ruego que por favor me dé unas horas mientras revisamos con calma las normas y podemos decir qué tipo de ayudas se van a dar. Téngalo por seguro que son ayudas
pero no les va a solucionar el problema porque estamos hablando de aquí de medidas de 1 mes, de 2 meses, de 3 meses, ¿vale? Entonces, eso en relación con el decreto 420 es lo que les quería contar. En relación con las medidas que la alcaldía de Bogotá va a plantear, pues hay distintas medidas. Yo creo que el decreto en general es un buen decreto que ha procurado hacer como un ejercicio inicial ¿de qué? De ponderación, de intentar afectar a la menor cantidad de personas posibles. Hay limitación a la libre circulación en este borrador del decreto que hoy se publicó, pero se permite lo mismo, adquirir alimentos, productos farmacéuticos, bienes de primera necesidad, y pues esto supondrá que quienes estén asociados a este tipo de industrias o comercios podrán efectivamente eh, digamos, asistir a estos centros. Acá, pues quien tenga habilitados todos sus canales electrónicos, pues seguramente la va a pasar muchísimo mejor que quienes no pueden hacerlo. Entonces, eso en relación con ese tema. Quería comentarles esto, que yo creo que es importante que lo tengamos claro. Y pues en la tarde o en la tarde-noche nos volveremos a encontrar para comentar un poco las medidas de orden laboral y las medidas de orden económico. Por favor, si ven este video en el transcurso de estas horas, hagan sus comentarios, que yo estaré personalmente contestando las preguntas que se puedan generar. Y yo creo que acá el llamado a las autoridades es a que por favor se alineen un poco con el gobierno nacional, pero a su vez que haya un diálogo claro, fluido entre el gobierno nacional y los gobiernos locales. Aquí hay que anteponer los intereses particulares al interés general. Y evidentemente tener a todo el mundo contento es muy complejo, pero si hay ejercicios de transparencia en donde efectivamente las normas se publican con anterioridad para que la gente comente, va a ser muchísimo más fácil para todos. Entonces, nada, mil gracias a todos ustedes. Nos vemos en la próxima. Cuídense mucho. Chao.